Muy buenas noches, mi nombre es Cindy Parra y hoy les voy a hablar acerca del artículo sobre las FARC-EP. Es un artículo sobre las teorías sociológicas aplicadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como pregunta principal, ¿cómo un grupo armado logró mantener un sistema educativo durante tantos años, durante tanto tiempo? Yo escogí las teorías de Marx, Foucault y Weber para analizar este caso y más adelante pues, vamos a ver cómo estas políticas militares reflejan tanto luchas de poder, control disciplinario y tipos de dominación, que fue temas que hemos visto que son temas que hemos visto pues durante todo pues este semestre. Entonces vamos a iniciar primero. Como contexto histórico, vemos que en Marx, en Weber, podemos ver el origen de la desigualdad y la exclusión política, que pues históricamente lo vemos y hoy estas teorías están aplicadas pues a una realidad que estamos viviendo como país. ¿Sí? Entonces estas políticas, por ejemplo, el origen de la desigualdad, que fue prácticamente la desigualdad, el surgimiento de estas fuerzas militares revolucionarias que se alzaron. Bueno, para Marx, en el caso de Marx, la educación la educación es neutral, es una herramienta de dominación. Las FARC usaron esto a su favor y según este artículo, su sistema educativo marxista buscaba crear conciencia de clase, ¿sí? En campesinos marginados, como lo decía ahorita, con el tema, por ejemplo, de la desigualdad, que son marginados en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo claro son las cartillas ideológicas que enseñaban que la lucha armada es la única vía contra la burguesía colombiana, bueno, contra los burgueses, los demás. Marx diría que, o bueno, para Marx, esto era una práctica revolucionaria para destruir pues a los burgueses o más bien a un estado, en este caso a un estado opresor. ¿Sí? Entonces la cita clave o lo clave de Marx en este artículo son estas cartillas y cómo ellos consolidaban un sistema educativo para tomar el poder. Bueno, en cuanto a Foucault, él nos ayuda a entender cómo las FARC pudieron como pues implementar un sistema donde los combatientes debían leer libros, o bueno, estaban obligados a leer libros, a escribir también, a leer resúmenes y asistir decía en el artículo, a una hora cultural diaria. Y todo esto era vigilado por unos mandos que pues no era solamente como tal un adoctrinamiento, sino era una tecnología de poder para crear eh, docilidad, bueno, personas dóciles o cuerpos dóciles, incluso hasta canciones revolucionarias que servían pues, para normalizar esta violencia, ¿no? Y pues como resultado pues teníamos prácticamente una máquina de guerra completamente pues controlada, ¿sí? En este caso, este tipo de comportamientos o bueno, todo esto nos lleva mucho a la teoría de Foucault. Bueno, pues en cuanto a Weber, la teoría de Weber nos explica la evolución. Digamos, al inicio las FARC dependían de
líderes carismáticos como, bueno, Manuel Marulanda, por ejemplo, pero tras las conferencias guerrilleras se volvieron una burocracia armada, con escuelas nacionales, comisiones educativas y hasta cursos técnicos. Para Weber sería como que pasaron de una dominación a una, irónicamente, terminaron replicando la estructura del Estado que decían que era lo que debían combatir. En este caso, pues esto es lo que hace pues a la teoría de Weber, que encaje perfectamente pues en el artículo y en este tipo de, digamos, de grupos que son pues las FARC. Bueno, ya como para finalizar, también y como forma de conclusión, eh, pues Marx nos muestra la lucha de clases mediante estas cartillas ideológicas Foucault, mediante el panóptico o una realización o revisión de resúmenes, y Weber una dominación carismática eh, a través de la lealtad de líderes históricos. Es decir, que Marx explica el por qué, Foucault el cómo y Weber la evolución del poder en las FARC. Su educación no fue neutral, es decir, fue un mecanismo de control y resistencia. Pero hay una paradoja: ese sistema educativo que fue clave para su supervivencia fue ignorado en el posconflicto. Es decir, hubiera sido distinto si el Estado hubiera integrado esos saberes. Digamos que es una pregunta para reflexionar. Bueno, y como cierre, me pareció un artículo muy interesante, y si ese artículo fue de agrado, pues invito a leer el artículo completo y muchísimas gracias por ver el video.